Y luego de pasar su luna de miel, una mujer peruana, escuche, es arrestada en pleno aeropuerto en Puerto Rico por un agente de inmigración debido a que su visa estaba vencida. Camila Muñoz está casada con un ciudadano americano de nombre Bradley Bartel. Ahora permanece en un centro de detención en Luisiana. Muñoz no tiene récord criminal. El hecho de haber dejado expirar su visa dicen que representa una violación administrativa, pero no es un delito criminal. Pues bien, escuche porque según un reportaje del diario US Today, al menos 5 mujeres inmigrantes que están casadas con ciudadanos estadounidenses o han vivido por años aquí en Estados Unidos han sido detenidas en los aeropuertos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Un tema profundamente polémico, así que por eso hemos invitado al abogado de inmigración, Héctor López, para que nos explique un poquito más. Abogado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues abogado López, cuénteme porque este caso específico es posiblemente un poco alarmante, sobre todo para las personas que pensaban que poder, por ejemplo, viajar a las Islas Vírgenes o viajar a Puerto Rico no iba a representar un problema mayor en aspectos migratorios. ¿Qué piensa usted? Absolutamente, y ciertamente ir a Puerto Rico es considerado un viaje doméstico, un vuelo doméstico, como ir entre un estado y otro dentro de los Estados Unidos, ya que no hay necesidad de pasar por inmigración. Sin embargo, siendo eso un puerto de entrada internacional, tiene jurisdicción el CBP, que es la agencia fronteriza, para poder en el aeropuerto sacar algún otro pasajero que ellos pudieran sospechar en este momento que están fuera de estatus legal y pedirle su documentación. Ahora, abogado, esto llama mucho la atención porque, como usted bien ha dicho, todos teníamos entendido que viajar a Puerto Rico era, como usted muy bien ha dicho también, es un vuelo doméstico. De hecho, cuando tú vas a Puerto Rico o sales de Puerto Rico para llegar a territorio estadounidense, no hay ningún tipo de control, no hay ninguna frontera, más allá que cuando siempre vas al aeropuerto y tienes tu control con el TSA. ¿Esto va a cambiar o esto es directamente a discreción del agente migratorio, del TSA? O sea, ¿cómo es posible que a esta persona lo hubieran detenido y lo hubieran llevado a un centro de detención e inmigración, estado casada con un ciudadano americano y teniendo sus papeles en regla? El hecho de que esté casado con ciudadana americana no necesariamente le va a proporcionar una protección de ser colocado en un proceso de deportación, iniciar un proceso en su contra o de inclusive ser detenido. Ir a Puerto Rico, como bien lo dice, es un vuelo local, no hay un punto de chequeo de aduanas e inmigración en ese viaje. Sin embargo, por el hecho de estar en un puerto de entrada internacional, tanto ICE como CBP tienen jurisdicción dentro del aeropuerto para poder, a su discreción, bajo cualquier sospecha de que una persona esté en violación de la ley o pudiera no tener documentos, cuestionarlo y hacerle las preguntas de rigor, y no necesariamente tiene que ser un funcionario del TSA. El funcionario del TSA pudiera, a lo mejor, bajo alguna sospecha del documento que se le está presentando para identificación, hacerle referirlo a un oficial de inmigración para que éste pueda tomar una determinación de estatus. Y esto es muy típico, ¿eh? Y esto yo creo que tenemos que aprender la lección para que sirva de ejemplo también para otras personas, porque, como decimos, no es solamente esta mujer peruana que estamos hablando. Al parecer, al menos 4 otras mujeres más han sido detenidas también en el aeropuerto de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes, y han sido llevadas a centros de detención. Es muy común cuando estás regularizando tu situación, que quizás no puedas viajar fuera del país, pero de repente dices, bueno, pero me voy a Puerto Rico porque necesito salir de donde estoy y por lo menos, bueno, cambio un poquito de aires. ¿Cuál sería su recomendación a esta hora de esas personas que se encuentran en un cambio de estatus, que no pueden salir efectivamente del país? ¿Qué recomendación para las Islas Vírgenes o para Puerto Rico o incluso para Hawái? Mira, yo creo que es claro el mensaje que ha estado tratando de llevar a cabo esta administración, de que ellos consideran cualquier persona que no tenga un estatus legal que puede ser detenida. Ese es el mensaje que la administración ha estado tratando de proporcionar, y yo creo que han sido exitosos en ellos, y hay que tener mucho cuidado porque al acercarse a un puerto de entrada internacional, la persona se está sometiendo a la jurisdicción de ICE y pudiera ser detenida de no tener un estatus legal, aun cuando para poder pasar el TSA, que es la agencia de seguridad, solamente es necesario
contar con un documento de identidad vigente, y puede ser una licencia de conducir, puede ser un ID del Estado, ellos pueden referir y enviarlo a inmigración para que un funcionario de inmigración haga esa determinación. Así que siempre hay un riesgo por el hecho de acercarse y estar dentro de un aeropuerto internacional, que algo así puede ocurrir. Las personas que están en el proceso de residencia permanente, sepan, el haber aplicado simplemente no les protege de una deportación o de ser por lo menos colocados en un proceso de deportación. Ciertamente esas personas detenidas van a tener derecho a ir a través de un proceso de solicitar una fianza y salir y poder concluir sus casos en libertad. Pero ahora tienen que tramitar ese proceso a través de un abogado. Entonces, ¿cuál sería la defensa, por ejemplo, que usted daría para esta mujer peruana que, como decimos, está casada con un ciudadano americano y estaba justamente en ese proceso de cambio de estatus, o para las otras 4 mujeres que también se encuentran en centros de detención de ICE después de haber viajado a las Islas Vírgenes o a la isla de Puerto Rico? Y cada caso va a ser específico, porque una persona puede arreglar adentro de los Estados Unidos si está casado con un ciudadano americano, dependiendo de la manera de la entrada. Si esas personas entraron con visa, aunque esa visa haya expirado, es perfectamente viable hacer un ajuste de estatus adentro de los Estados Unidos. Y si esa persona no tiene ningún récord criminal, puede ser perfectamente elegible para salir en fianza y poder hacerle o el ajuste de estatus a residente en una audiencia de corte frente al juez, o buscar un cierre de ese caso en la corte para poder entonces regresarle la jurisdicción a USCIS, a UCIS, y poder entonces procesar normalmente con la agencia. Entonces, ¿cuál sería su recomendación a esta hora ante esta situación migratoria excepcional que estamos viviendo en el país? ¿Cuál sería su consejo? ¿Debemos cargar siempre con documentos? Por ejemplo, cuando vamos a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes, pese a que son territorios estadounidenses, ¿deberíamos entonces llevar nuestro pasaporte o nos recomienda usted que vayamos con nuestra licencia de conducir? ¿Cuál sería su recomendación? Toda aquella persona que no sea residente legal tiene que tener alguna prueba de que está manteniendo algún tipo de estatus o que tiene algún proceso pendiente que le proteja de ser deportado. Hay personas que a lo mejor no cuentan con un estatus, pero tienen una aplicación de asilo pendiente, o a lo mejor otras personas tienen un TPS o tienen algún otro tipo de situación, y deben de tener una evidencia, porque de nuevo, al acercarse a un puerto de entrada internacional, pudieran estar sometidos a enseñar cuál es su estatus y qué les acredita para estar en los Estados Unidos legalmente.